Estimados amigos y hermanos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios les bendiga. Les habla el pastor Edgar Maldonado. Les invito a compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Como introducción, leemos con mucho respeto en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, su verso número 11. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bendito el nombre de nuestro Señor. Rápidamente quiero aclarar aquí esta expresión de escudriñando. Cuando esta expresión la tenemos nosotros en las Santas Escrituras, habla de que se examina con mucho cuidado y atención. Queremos es averiguar para aprender, para saber, para conocer, para ver si lo que se nos está exponiendo es cierto o no, si está apegado totalmente a las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros en cualquier exposición tenemos que estar pendientes para ver si eso en verdad está en la santa palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Así pues, vamos a dar apertura a nuestro temario número 1. Le hemos titulado Lunático, Endemoniado, Epiléptico. Vamos a estar citando lo que son los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Son los evangelios sinópticos. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y vamos a ir pues compaginando lo que nos dice un evangelio y lo que nos señala pues los otros evangelios. Bendito el nombre de Cristo. Leemos entonces en el evangelio según San Mateo, en su capítulo 17. Vamos a dar lectura a 3 versos y luego estaremos así haciéndolo también con Marcos y también con Lucas. Leemos entonces en Mateo capítulo 17, su verso número 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, la expresión de arrodillar ya es una expresión de respeto. Son señales que nos van a ir dejando cada uno de estos escritores, las cuales pues nosotros nos interesa para ir entonces sabiendo bien qué fue lo que estaba aconteciendo en ese momento. Su verso número 15 dice el texto bíblico en Mateo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Su verso 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Bendito el nombre de Dios. Así leemos pues el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 9, para la gloria y la honra del Todopoderoso. Su verso número 14, dice el texto bíblico. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Quiero aclarar rápidamente que nuestro Señor, por esta expresión que está aquí, cuando llegó a donde estaban los discípulos, nuestro Señor viene del monte de la transfiguración. Allí el Señor estaba simplemente con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los otros 9 discípulos entonces se habían quedado, que es donde vamos a encontrarnos con este grupo de personas. Y es donde viene nuestro Señor al encuentro de los discípulos. Vuelvo a leer el verso número 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos nos hace señalamiento de que ahí estaban los escribas. Su verso 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Glorificado el nombre de nuestro Señor.
aquí en el verso 16, cuando Marcos hace este señalamiento, ¿qué disputáis con ellos? Pareciese que el Señor le estuviera haciendo esta interrogante a sus discípulos. Pero las revisiones más antiguas, la revisión del año 1569, señala el texto bíblico que el Señor le pregunta es a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Y también en su referencia del mismo año 1569, bendito el nombre de Dios, ahí nos va a aclarar un poco más en cuanto a la referencia, porque en esa referencia bíblica, el Señor les pregunta a ellos, ¿qué murmuráis entre vosotros? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora entonces, aquí en el verso 16, en Marcos, se nos dice entonces que disputáis con ellos, la interrogante que hay. Ya nosotros, a través de las revisiones antiguas, sabemos que era a los escribas a los cuales él le está preguntando. Bendito el nombre de Dios. En verso 17, aquí mismo, dice, y respondiendo, una de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Mateo nos señala que es lunático. Aquí nos dice entonces que es un espíritu mudo. En el Evangelio, según San Lucas, señala el texto bíblico. Glorificado el nombre precioso de nuestro Señor. Su verso, en su capítulo 9, su verso 37 de Lucas, dice el texto bíblico, al día siguiente, esto nos da a entender que después que el Señor estuvo allí en el monte de la transfiguración, al día siguiente, ya después que el Señor ha descendido, porque el texto señala al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Bendito el nombre de Dios. Ya vienen detallitos, nos está diciendo aquí, nos detalla Lucas, que fue al día siguiente de estar nuestro Señor en el monte de la transfiguración. Y nos señala entonces, cuando habían descendido del monte. El verso 38 dice el texto bíblico, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esta expresión de clamar es simple y llanamente que este hombre alzó la voz. Todos estos detalles nos interesan a nosotros por lo que va a acontecer después. Ahora fíjense, dice aquí el texto 38, que este hombre clamó, alzó la voz, gritó, le solicitó entonces al maestro la ayuda y hace señalamiento también Lucas, que es el único que tengo, era su unigénito. El verso 39 dice el texto bíblico, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, bendito el nombre de nuestro Señor. Un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Glorificado el nombre de Dios. Cuando esta expresión, esto es resumidas cuentas lo que acontece aquí, en cuanto que este demonio o este espíritu, cuando controlaba a este joven, da voces, aquí se está utilizando la expresión en griego, glosolalia. Estaré explicando sobre ese tema dentro de un momentico, bendito el nombre de Dios. Ya estaremos hablando de lo que es esto, la glosolalia. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Ahora, estando aquí en Lucas, dice entonces su verso 39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da las voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, lo mismo que señala pues en Marcos capítulo 9, su verso 16, y estropeándole a duras penas
se aparta de él. Voy a explicar rápidamente lo que es esta expresión glosolalia, de lo que está haciendo este demonio con este joven. Esta expresión, como ya se les está diciendo, estas expresiones en griego. Esta expresión entonces es un fenómeno conocido como estado de éxtasis, ya que es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras está en estado de éxtasis. O sea, esa unión del hombre con la divinidad puede ser a través de un trance o puede ser a través de visiones intuitivas que no se pueden verificar. La persona entonces hace balbuceos. La persona, hay una apariencia, mejor dicho, como si estuviera hablando o lenguas que fuesen humanas. Pero esto simplemente es un balbuceo y a veces estas expresiones tienen su forma de burla. Eso es en cuanto a lo que se refiere a esta palabra glosolalia. Muchas veces, cuando están sucediendo estas cosas, estos balbuceos, en ese lenguaje, que es un lenguaje no existente e incomprensible, llega a confundirse con lo que es la exenoglosia. Esta expresión es la que nosotros conseguimos, que esto sí es una interpretación de idiomas, de lengua. Esta expresión es la que conseguimos nosotros en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2, sus versos 3, 4, 5 hasta el 11. Igualmente la conseguimos entonces en 1 Corintios, capítulo 14, sus versos 5, 10 y 11. Allí es donde conseguimos nosotros esta expresión de exoglasia. Que esto sí, es lo que señala entonces los idiomas bíblicos, son idiomas humanos. Cuando no hay esa comprensión, es la glosolalia, que es lo que está haciendo este demonio aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esa expresión entonces, estoy hablando en estas expresiones en griego, esa expresión que está haciendo aquí, este demonio, cuando dice que da voces, que nos lo señala pues en Lucas 9:39, bendito el nombre de Dios. También nosotros podemos, en una expresión griega o una palabra griega, es una expresión mitificada. Simple y llanamente lo que está expresando es falseado. Nosotros tenemos que entender que el enemigo también se viste como ángel de luz. Eso es lo que estamos contemplando aquí. Glorificado el nombre de Dios. Con esto lo que quiero es abrir una ventana en la comprensión, que hay muchas lenguas que dicen que son del Espíritu Santo dentro de las iglesias, y no es así, es simplemente un balbuceo y podemos considerar que son glosolalias. No hay una explicación lógica, no se logra entender, y esto es una manera de burla de la obra de las tinieblas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Todo eso, toda esa manifestación diabólica está aconteciendo aquí en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que los discípulos no logran percibir estas cosas que están sucediendo allí, pero ahora nosotros, a través de la guianza del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta de todas las mañas que tiene el enemigo y que las ha seguido utilizando a través de la historia de la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, vuelvo a leer aquí en Lucas 9:39. Vuelvo a leer para la gloria de Dios, que esto quede claro. Dice el texto bíblico, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Está simplemente aparentando. Glorificado el nombre de Dios. Y le sacude con violencia, como está sucediendo ahora en las iglesias. Acuérdense que el Todopoderoso es un Dios de orden y no
de desorden. La palabra ha sido dejada para nuestra enseñanza, para nuestra comprensión, para que no seamos engañados por el espíritu de error que está predominando sobre la humanidad. Glorificado sea nuestro Señor. Entonces, vuelvo a leer, de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándolo, o sea, lo lastima, lo golpea y esto lo va demacrando. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Estos síntomas que estamos viendo aquí son síntomas de un epiléptico. Cuando nosotros contemplamos el Evangelio según San Mateo, Mateo dice que es lunático. En las revisiones del año 1984 y revisiones del año 1987, la palabra expresada en vez de lunático en el mismo Evangelio de Mateo es epiléptico. Glorificado el nombre de Dios. Sabemos bien, o deberíamos de saber, mejor dicho, que lo que señala, fíjense hermanos, rápidamente lo que es Mateo, su capítulo 4, lo que señala este texto bíblico, cuando Mateo cita lo que es esta expresión epiléptica, acuérdense que estoy citando Mateo, estoy citando Marcos, estoy citando Lucas. Mateo Marcos y Lucas me hacen la expresión que es un espíritu mudo, bendito el nombre de Dios, o sea, un demonio. Cuando estamos aquí en Mateo en su capítulo 4, como les estoy diciendo, sea bendito el nombre de nuestro Señor, dice el texto bíblico en su verso 24, voy a leer, dice el texto, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, hace la separación, y luego nuevamente dice, los endemoniados, y luego lunáticos, o sea, epilépticos en las revisiones, como ya les dije, el 84, el 87. Y paralíticos. Aquí hace la separación de endemoniados a lunáticos. Estaremos pues también viendo por qué razón Mateo utiliza esta expresión. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Ya entendiendo entonces lo que es esta expresión, glosolalia y exenoglosia, que hay una gran separación allí. Vamos a ver por qué Mateo da esta expresión de lunáticos. Ya vimos allí en Mateo capítulo 4, su verso 24, también en Mateo capítulo 17, su verso número 15. Allí conseguimos pues esta expresión lunático. Ahora, cuando él da esa expresión, valga la redundancia, simplemente lo que quiere es referirse al trastorno psíquico. Bendito el nombre de Dios. Él está utilizando aquí la expresión en griego seleniasomai. Expresión en griego seleniasomai, que significa estar afectado por la luna. Lo cual implica, simple y llanamente, es a una creencia popular de aquel tiempo, al igual que la tenemos nosotros. Pero fíjense desde dónde remonta todo esto. Y él simplemente está hablando jocosamente en este dialecto de ese momento, de sus tiempos. Señalaban entonces que estas convulsiones que sentían, estos síntomas que sentían estas personas, simplemente era que les estaba afectando una fase lunar. Para ellos, esas fases lunares, pues entonces eran dañinas para el ser humano. El que Mateo empleara esa palabra no significa que creyera en esas supersticiones que relacionaban dicho trastorno con ciertas fases de la luna.
Lo único que hizo fue usar el término griego que era de uso común, de uso coloquial, propio de las conversaciones informales. Eso fue lo que hizo Mateo. Además, los síntomas en esas convulsiones se describen, los describen pues tanto los evangelios de Mateo como de Marcos y de Lucas. Se pueden relacionar, podemos decir que esos síntomas son de las personas enfermas por la epilepsia. Ahora, ¿qué es la epilepsia? Glorificado el nombre de nuestro Señor. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Este trastorno está vinculado a una actividad anormal del cerebro. Existen dos clases principales de epilepsia. El gran mal, denominado así, el gran mal, que es el ataque con convulsiones fuertes, acompañado de pérdida de conocimiento. Y el pequeño mal, que es la forma más benigna, cuyos ataques son de muy breve duración. Hay dos expresiones griegas para el término español epilepsia, el cual deriva del griego epilexia, que significa ataque. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Sin embargo, esta palabra no se usa en las Santas Escrituras, como ya se leyó en Mateo capítulo 4, su verso 24. Aquí se usa simple y llanamente la voz griega seleniasomai. Ya ustedes saben, como se ha dicho, su significado es estar afectado por la luna. Las convulsiones de la epilepsia son contracciones y dilataciones musculares, son violentas e involuntarias y son de origen patológico. Las citas bíblicas en las cuales acontece esto lo tenemos allí en Mateo 17, 15, verso 18, 19, 21. También lo conseguimos en Marcos 9, 17, 20, 25, 26, 28 y 29 los versos. Lucas capítulo 9, versos 39 y verso 42. En esta ocasión se está relacionando, bendito el nombre de Dios, lo que son esta enfermedad de la epilepsia con un espíritu demoníaco, quien es el causante de los síntomas y trastornos psíquicos del joven. Hablamos de psíquicos ya que envuelve la mente y envuelve el alma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Glorificado pues el Todopoderoso. Seguimos pues así para la gloria y la honra de mi Señor, dando estos detallitos. Son muy importantes para la comprensión de la palabra de mi Señor. Así estamos pues entonces en el Evangelio según San Marcos. Nuevamente estamos allí en su verso número 9. Entendimos entonces lo que señala entonces en el Evangelio según San Lucas, cuando levanta la voz. También vemos que este hombre trae a su hijo enfermo con este demonio que lo controla donde sea, a la hora que sea. Él tiene que estar atento porque señala el texto bíblico que lo que quiere es matarlos. Una expresión, glorificado el nombre de Dios, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Estamos pendientes con una persona que tiene estos síntomas. Tenemos que estar siempre teniendo cuidado pues de ellos, bendito el nombre de Cristo. Ahora, aquí en Marcos, señala el verso número 16. Ya entendimos, verso 16, Marcos capítulo 9, dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Ya sabemos muy bien entonces que la pregunta vino a los escribas. Luego el verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, cuando vienen entonces sobre él esa influencia demoníaca a la hora que sea, donde sea, entonces él va a mostrar los siguientes síntomas en estas convulsiones. Y dice el texto, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Hay movimientos entonces bruscos
Esto hay que tener mucho cuidado en esto, con las personas pues entonces que balbucean frases que no logran entenderse cuando están y dicen que están arropados bajo la bendición del Todopoderoso y empiezan con unas convulsiones, como si tuvieran un ataque epiléptico. Dios es un Dios de orden. Señala el texto bíblico, lo que estamos haciendo una comparación, despertando a cómo el enemigo puede estar obrando dentro de las propias iglesias, el cual donde quiera que le toma, dice el verso 18, le sacude y echa espumarajos, la saliva espesa y abundante que sale de la boca. Bendito el nombre de Dios. Y cruje los dientes, los chirrea, los traquea, hacen un sonido desagradable. Y dice el texto que se va secando, la persona se va debilitando, va pasando el tiempo y se va debilitando. Y es obvio, se va a ir demacrando. Todo esto lo está diciendo el texto bíblico. Señala este hombre entonces a nuestro Señor Jesucristo: y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Bendito el nombre de nuestro Señor. El Señor, ahora aquí, les dice, y respondiendo en el verso 19, y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Vemos ahora, tenemos que estar allí en tiempo y espacio. Los discípulos de nuestro Señor están bajo una presión. Ahí están estos doctos de las Escrituras, que ellos pues tienen el reconocimiento de que conocen las Escrituras. Ellos son los que transcriben los pergaminos dañados. Ellos son los que le han añadido su cultura, se la han ido añadiendo. Ellos son los que han ido entonces dándole más valor a lo que ellos colocan allí en estos papiros, bendito el nombre de Dios. Ellos son los que han venido deteriorando la verdadera palabra del Todopoderoso. Ya desde ese entonces hay una mezcla, glorificado el nombre de nuestro Señor, de la cual nosotros tenemos que saber todos estos detallitos, para que así pues el Espíritu Santo nos dé la revelación de lo que es en verdad la palabra de nuestro Señor, y no de las mezclas en las cuales pues el enemigo, utilizando estos escribas, pues hayan hecho estas añadiduras, y nosotros pues entonces ahora les estemos tomando como si fueran una verdad dada por el Todopoderoso. Ahora fíjense, el Señor les dice en el verso 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Glorificado el nombre de Dios. Aquí el Señor también se lo está diciendo a sus discípulos. La formación de un discípulo no es de un momento a otro. Esto lleva tiempo. Lo que quiero es que contemplemos la situación de presión que están viviendo los discípulos. Ahí están estos doctos de las Escrituras que son los escribas. Ahí está el pueblo también. Y ahí está también el padre que está todo angustiado, que es el que viene solicitando la ayuda para su hijo. Bendito el nombre de Dios. Bajo esa presión llega nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto bíblico donde hemos leído en el verso número 15 que las personas se asombraron. Llama mucho la atención esto. ¿Quiénes serían los que se asombran? Porque si van a buscar a Cristo y no lo consiguen y consiguen a sus discípulos, se supone que en cualquier momentico va a llegar nuestro Señor. Pero vemos que estas personas, según el verso número 15 y los otros evangelios, estas personas que están allí se asombraron. Pero los que más se asombran son los escribas, a los cuales pues nuestro Señor Jesús se lo dijo en el verso 16. Estas personas son las que salen entonces primero que el pueblo. Cuando ellos contemplan al Señor que viene, son ellos los que avanzan rápidamente a saludar al Señor. Sabemos bien que un saludo, simple y llanamente, es una regla de cortesía. Pero este saludo
Es un saludo falso, es un saludo hipócrita, como a veces puede acontecer dentro de las iglesias. Las personas pueden andar mal y en vez de esperar de que el instrumento les dé la bendición del Todopoderoso, ellos son los que se adelantan a saludar al instrumento para aparentar de que ellos también son espirituales. Y bueno, han aprendido bastante las expresiones folclóricas en el Evangelio. En vez de esperar que se les dé la bendición de Dios, que Dios les bendiga, que tanta falta les hace, pues no, ellos son los que salen entonces a dar la bendición del Todopoderoso. Glorificado el nombre de Dios. La palabra señala que el Señor no va a tomar, quien tome su santo nombre en vano, pues tendrá juicio. Es un llamado a la conciencia. Llamado, ¿verdad?, que rectifiquemos nuestras vivezas. Acuérdense que Dios no puede ser burlado. Si usted sabe que usted está mal, espere más bien que un instrumento de Dios, pues le pida a mi Señor que lo bendiga, porque Él es el que lo bendiga. No vamos a estar expresando esa palabra bendecido. Todos y cada uno fuimos pecadores. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Yo recibo la bendición de Dios. Yo la estoy recibiendo. Yo entonces, si quiero impartir su bendición, yo tengo que decir que el Señor me los bendiga. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Luego estaremos tocando ese tema cuando el Señor pues nos conceda oportunidad. Glorificado el nombre de Cristo. Vamos a seguir aquí. Ok, entonces ya estamos en el verso 18 para la gloria de Dios, al 19, perdón. Y dijo él respondiendo, le dijo, oh generación incrédula, incrédula. Y se lo está también diciendo a los discípulos. Todo ese ambiente pesado que había, ahora lo está asumiendo nuestro Señor Jesucristo. Todas las miradas están puestas sobre nuestro Señor Jesucristo. Señala el texto bíblico. Vuelvo a leer el 19 porque hay, mire, para mejor comprensión. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, por más que uno les diga, por más que se les oriente, por más que se les aconseja, llegar a ser discípulo del Señor, como dije hace rato, eso lleva un proceso de aprendizaje. Un proceso en lo cual la persona va a tomar decisiones en dejar lo malo, en dejar su vieja vida. Eso lleva tiempo. Bendito el nombre de Dios. El Señor entonces, bueno, les expresó que eran unos incrédulos y señala, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el Señor da la orden de traérselo y enseguida pues obedecieron, gracias a nuestro Señor. Contemplemos bien, cuando el Señor entonces manda a traer a esta persona que sufre este tipo de convulsiones, bendito el nombre de Dios. Veamos ahora entonces cómo están los curiosos, cómo están los escribas. Esto es muy importante entenderlo. Observemos allí todas las miradas que están recayendo sobre nuestro Señor y las murmuraciones que tienen estas personas allí, que lo están rodeando. No todos los que van, los que quieren acercarse al Señor, llevan una misma finalidad. Muchos vienen es por murmurar, nada más. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos nosotros. Ya el Señor dio la orden, le traen entonces allí al endemoniado, dice el texto bíblico verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando
espumarajos. Glorificado el nombre de Dios. Ok. Ahora el demonio va a montar su teatro para que vean que él tiene también poder. Glorificado el nombre de Dios. Lo lanza al suelo, las convulsiones, las personas empiezan a mover la cabeza de un lado a otro. Glorificado el nombre de Cristo. Empiezan a balbucear. Empiezan con su glosolalia. Verso 21. Jesús preguntó al Padre. Glorificado el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Esto, lo que le está pasando al muchacho, no es de ahora, bendito el nombre de Dios. Esta conducta la viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Glorificado el nombre de Cristo. Quiero aclarar algo, una observación aquí. Fíjense que nuestro Señor hace una pregunta. ¿Desde cuándo le está sucediendo esto al muchacho? Para que el demonio se posesione de una vida, tienen que haberle abierto la puerta. De una u otra manera, los padres llegan a ser culpables de esos acontecimientos. Muchas veces, ¿verdad?, le dedican un niño a un determinado santo, supuestamente santo, una pedazo de estatua. Bendito el nombre de Dios. Muchas veces los atan piedritas de diferentes colores. Glorificado el nombre de Cristo. Y lo que están entonces es atando a ese muchacho a los poderes de las tinieblas. Pasa el tiempo y el enemigo va a reclamar lo que usted le entregó cuando nació. Por eso nuestro Señor hace la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre del muchacho dijo, desde niño. Su verso 22, aclarando el Señor, ¿verdad? Dice el texto bíblico. El padre del muchacho señala, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Esto es la finalidad. El enemigo controla las vidas con una sola finalidad. Llega el momento en que lo que quiere es el alma, quiere destruir el cuerpo para posesionarse del alma. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios que cuando el enemigo controlaba a este muchacho, como son los casos, ¿verdad?, en el cual se sabe que está esta enfermedad de una persona, está enfermo con una epilepsia, los padres tienen que estar atentos porque no saben en qué momento les viene el ataque y lo que pueda acontecer con el muchacho. Si los padres no están atentos, puede entonces sufrir una lesión, puede lamentablemente pues ocurrir algo más drástico. Por eso, cuando hay estos casos, los padres están en un total sufrimiento, día y noche, sufriendo por todo lo que está aconteciendo con sus hijos. Ok, este es el caso, simple y llanamente, refrescándonos la memoria para poder contemplar lo que en verdad está viviendo, la angustia que está viviendo este hombre a través de su hijo, en este cuidado que tiene que tenerle a toda hora. Aquí no hay descanso, tiene que estar atento. Glorificado el nombre de qué. Él lo declara al Señor en el verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, una expresión de duda. Vienen al Señor con una necesidad, pero dudan. Señálate. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesucristo.
contemplando que en este hombre lo que hay es una duda, aunque se lo está trayendo a él y él está ahí en presente, el Señor le dice, si puedes creer, si tú puedes creer que yo puedo sanarlo, se va a hacer así. Pero en este momento, el que está bloqueando la sanidad eres tú, porque estás dudando. Bendito el nombre de Dios. Cuando el Señor expresa esto, leo el verso 23, para mejor comprensión completa. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El verso 24 dice el texto, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. La revisión del año 1569 nos dice, clamó con lágrimas y dijo, creo. Bendito el nombre de nuestro Señor. La revisión del año 1569 nos vuelve a añadir allí. Le dijo, creo, Señor. Este hombre clamó con lágrimas según la revisión del año 1569 y le señala, creo, Señor, en esa angustia. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a no dudar. Glorificado el nombre de Cristo. Entonces su verso 25, bendito el nombre de Dios, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ahí están ese poco de curiosos. Glorificado el nombre de Dios. Y si nosotros no estamos en tiempo y espacio, no vamos a entender esto. Señala el texto 25. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, venían sobre él ahora. ¿Cómo se dieron cuenta estas personas, estos curiosos? El padre, cuando dice el texto bíblico, clamó, alzó su voz con lágrimas, pegó ese grito, gritó, bendito el nombre de Cristo. Eso entonces hizo que todos estos pocos curiosos que están allí voltearan la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo y se vinieran a ver qué era lo que estaba sucediendo para que este hombre gritara. El texto señala, verso 25, vuelvo a leer, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Fíjense lo que señala el texto bíblico. Hemos leído que este hombre cuando lo trajo, le dijo al Señor que era un espíritu mudo. Pero el Señor está añadiendo que es un espíritu mudo y sordo. Y según lo que dice el Padre, que también entonces trataba de matarlo. Glorificado el nombre de Dios. Estas personas, por las convulsiones que están sintiendo, por el malestar físico, pueden hasta llegar en un momento determinado a tomar una decisión drástica, porque no encuentran la solución a su problema, a su enfermedad. Y es la obra de las tinieblas que nos está induciendo a todo esto. Bendito el nombre de Cristo. Seguimos entonces escudriñando la palabra de nuestro Señor. El Señor pues declara que es un espíritu mudo, es un espíritu sordo. Y el Señor le dijo, yo te mando. Tomó la autoridad divina. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. El demonio tenía la puerta abierta, salía y entraba. Cada vez que le atacaba, le daba estos ataques, pues entonces los arrojaba, lo golpeaba, lo demacraba. Una situación bastante difícil. Bendito el nombre de Dios. Ahora, veamos qué es lo que va a hacer el enemigo.
Dice el verso 26, el enemigo nunca se va a quedar quieto. Dice el texto bíblico, entonces, el espíritu, este demonio, dice, clamando, chillando, bendito el nombre de Dios, balbuceando, dando expresiones de un idioma inexistente, sacude ahora el muchacho. Como hay muchas cosas que están pasando dentro de las iglesias, esto es un cuadro, bendito el nombre de Cristo, de lo que se vive dentro de algunas iglesias. Y llegan y dicen que el Espíritu Santo hace como Él quiere. En su defensa, osan decir esa frase. Una vez más, Dios es un Dios de orden y no de desorden. Y el Espíritu Santo no se va a sublevar en ningún momento al Todopoderoso. Sea Cristo glorificado. El verso 26, entonces el Espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y el joven quedó como muerto, dice el texto bíblico. Ahora fíjense, estamos allí en tiempo y espacio. Resulta de que primero lo convulsiona el teatro que está montando el enemigo. El Señor lo reprende, da su autoridad divina y el enemigo tiene que retroceder. Tiene que salir de ese cuerpo. Pero veamos esto. Lo deja tirado, postrado, que dice el texto bíblico, que cayó como muerto. El enemigo no se queda nada más allí. Salí, ya está. Me fui, ya está. Dice el texto bíblico. De modo que muchos de estos curiosos que estaban allí, ¿qué era lo que ahora ese murmullo que se escucha? Simplemente decían, oye, está muerto, está muerto, está muerto. ¿Quién estaba creando esa idea ahora entre los que están allí? El enemigo, haciendo su trabajo. Es como podemos decir nosotros, ¿verdad? En este parafraseo, bendito el nombre de Cristo, peor fue el remedio que la enfermedad. Porque ahora, ¿quién lo mató? Cristo, nuestro Señor. Bendito el nombre de Dios. El enemigo sabe hacer su trabajo. Ahora, fíjense esto, estamos allí en ese tiempo y espacio. Se escucha ese murmurar. Está muerto, está muerto, está muerto. Lo mató, lo mató. ¿Dónde está el Padre? También había caído en todo ese murmureo que había allí en ese momento. Glorificado el nombre de Dios. Los ojos de todos están clavados en el muchacho porque lo consideraban que estaba muerto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Su verso 27 lo dice. Pero Jesús, tomándolo de la mano, la revisión del año 1569 nos dice que lo motivó para levantarlo de allí. Lo instó, lo enderezó y lo levantó. Bendito el nombre de Dios. Dándole gracias al Todopoderoso. El verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género, señala la revisión del año 1569, este género de demonios, con nada pueden salir, sino con oración y ayuno. Glorificado el nombre de Dios. Ahora, cuando el Señor da esta expresión, que ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, aclaro esto. Esta expresión ayuno no estaba registrada
sino hasta el siglo V en adelante. Después de Cristo era de nuestro Señor Jesús. En el siglo IV no existía, no estaba esta palabra ayuno. Llegaba simplemente, los escritos antiguos señalan simplemente hasta oración. ¿Qué es lo que quería decir el Señor con esto? Consagración. Hay que mantener esa consagración en el Señor. Yo no voy a tomar, porque tengo una necesidad me voy a meter en ayuno. No, yo tengo que tener una vida espiritual con mi Señor. ¿O qué creen que Dios no sabe que nos queremos aprovechar de las armas que Dios nos ha dejado en un momento determinado? Para que Dios entonces, yo agarré el ayuno, yo me metí en ayuno. Y entonces no solamente me estoy en comunicación con Dios, sino que yo tengo que hacer partícipe a las personas. Tal día estoy en ayuno, respáldenme en la oración, respáldenme en esto. Eso no es ni siquiera oración, ni siquiera es ayuno, ni siquiera es una consagración con Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Lo que estoy buscando es un reconocimiento de que vean que yo soy espiritual. Una mentira más del diablo. Sea Cristo glorificado. Que Dios nos abra el entendimiento. Que se nos quite la ceguera espiritual. Que podamos entender que estas mañas que el enemigo utiliza aquí, que están plasmadas en las Escrituras, esto ha sido dejado para nuestra comprensión y para que salgamos del espíritu de error que está predominante en las iglesias. Bendito el nombre de Dios. Su verso 29, dice el texto bíblico: este género con nada puede salir sino con oración. Glorificado el nombre de Cristo. Yo tengo que mantener entonces esa consagración a mi Señor, dándole la gloria, dándole alabanza, dándole loor, dándole reconocimiento. Santo es el nombre de nuestro Señor. Con esto quiero aclarar también algo, para la gloria de Dios, y espero, ¿verdad?, que lo que Dios le está concediendo a este ministerio Clarinata de Alerta sirva para despertarnos, porque son finales de tiempo. Glorificado el nombre de Cristo. Quiero aclarar lo siguiente. Fíjense que ya el demonio había dejado a este muchacho, pero quedó postrado. Para que las cosas vuelvan a ser normal, hay muchos curiosos que están a tu alrededor, pero por los acontecimientos que Dios te está apoyando y que te quiere levantar de la situación en la cual el enemigo te tenía en cautiverio, ya estas personas se van a retirar y no te van a brindar el apoyo para levantarte. Quien va a estar siempre contigo, te va a ayudar en todo momento, es nuestro Señor Jesucristo. Está su mano extendida, está en nosotros, asirnos de esa mano divina y darle al Señor todo loor por su gran misericordia y por la paciencia que ha tenido con nosotros. Espero que esta enseñanza sirva para abrir nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Y caminemos pues como el Señor demanda a sus hijos, en santa obediencia. Dios os bendiga.